Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Nuevamente le saludamos con el gusto de siempre. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de la Cámara de Diputados. Se está llevando a cabo el día de hoy, al igual que el día de ayer, el primer coloquio internacional sobre las paradojas de la megalópolis. Se ha dado a conocer un proyecto que surge de la misma Cámara de Diputados, el cual se refiere a la megalópolis de la región centro del país, que abarca 7 entidades federativas: Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal. Y precisamente para responder uno de los planteamientos que se hicieron precisamente como objetivo de este primer coloquio, se buscará responder a la pregunta específica de cómo se gobierna en la megalópolis, y se contará por supuesto con la participación de diversos funcionarios de las entidades que le he comentado. Estamos seguros que este tema es de su agrado, de su interés, por lo cual lo invito para que nos acompañe, para que se quede usted en el canal del Congreso. Al licenciado Francisco López Manjarres, que también es licenciado en Desarrollo Urbano. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y cuenta con amplia experiencia en la administración pública. Fue diputado local por el 10º Distrito Local con cabecera en Apán, Hidalgo. Y a el maestro en Derecho Eduardo Yáñez Tapia, Derecho Contractual, Notarial y Registral por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Él se ha desempeñado como Director General de Vinculación Educativa Municipal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y Director General del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría General. En este momento es Director General del Programa de Atención y Fortalecimiento a Municipios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla. Le vamos a dar la palabra a la urbanista Gabriela Quiroga, ya que estamos aquí, es de casa. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este coloquio tan interesante. Comentábamos ahorita antes de entrar a este evento con los compañeros de mesa, lo importante que es el tema de la megalópolis, de las megalópolis, más allá de la metrópoli, porque es un fenómeno único en el país, y el fenómeno de la megalópolis central es el más importante, ¿no? Entonces, consideramos que es un tema que deberá no solamente ser estudiado a nivel de gobiernos locales, municipales, y que poco a poco va involucrando mucha más población y habitantes en esta zona central del país. Entonces, consideramos que es importante hacer este tipo de intercambios, ir considerando también algunas alternativas para compartir información, para compartir políticas, porque creo que el error que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido precisamente considerar fronteras que no existen, ¿no? Simplemente entre el Estado de México y el Distrito Federal comparten la misma cuenca y es compartir la misma problemática en materia de agua y drenaje. Entonces, no sé en qué momento esté la presentación. Yo les diría nada más que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, está muy interesado en este año, este es el año del Programa General de Desarrollo Urbano, de poder compartir experiencias, de poder compartir también algunas cosas que han salido bien en la ciudad, pero también evidentemente buscar que haya mayor intercambio con nuestros municipios y nuestros estados colindantes para lograr futuras toma de decisiones que sean vinculatorias. No podemos como ciudad diseñar aisladamente cuando tenemos en la mañana o en la noche más bien en la ciudad 8.2 millones de habitantes y ya al mediodía tenemos entre 14 y 15 millones de habitantes. Entonces,
Es importante nuestra supremacía como una ciudad que da servicios, da educación, da fuentes de trabajo, pero también necesitamos tomar decisiones a nivel de metrópoli, de megalópoli, y como ciudad es importante este tipo de eventos. Entonces, agradecer muchísimo y además el intercambio de experiencias que puedan darse en este evento. Bueno, pues empezaría comentándoles que, como lo ven en la lámina, el Distrito Federal pues tiene una población, de acuerdo al censo, de 8.851.000 habitantes. Es el segundo lugar a nivel nacional, aunque en la actualidad está presentando una pérdida anual de 100.000 habitantes. 100.000 habitantes que no están encontrando un lugar adecuado para vivir o para tener alguna otra satisfacción de necesidades en la Ciudad de México. Y obviamente también un tema que tenemos, que es un tema de valor de suelo, que comentaré más adelante. Como ente dinámico, el Distrito Federal representa un reto para lograr una equidad entre el desarrollo urbano, medio ambiente y sociedad. Y es por ello que a través del tiempo se han creado figuras para el seguimiento, cumplimiento y control de los ordenamientos legales y técnicos. Debo comentarles también que el Distrito Federal es una entidad conformada por cerca de 1.250.000 inmuebles catastrales que pagan impuestos, que están debidamente ubicados, y genera también una dinámica en materia de cambio de uso y dinámica de uso del suelo muy importante. Un 80% de estos inmuebles están dedicados o buscan estar destinados a un tema de vivienda, aunque, insisto, la ciudad es dinámica y poco a poco va tendiendo a una serie de cambios cotidianos. La siguiente, por favor. Gracias. De acuerdo a nuestro Programa General de Desarrollo Urbano vigente hasta la fecha, que fue aprobado por nuestra Asamblea Legislativa en diciembre del 2003, el suelo del Distrito Federal está dividido de la siguiente manera. Tenemos aún una minoría de suelo urbano, que son 61.082 hectáreas, y una mayoría de suelo de conservación con 88.442. La parte sur, que ven ustedes en la lámina, está conformada por 9 delegaciones que tienen suelo de conservación. Únicamente el tema de Milpalta es la única delegación que tiene el 100% de su territorio en suelo de conservación. Las demás delegaciones tienen una parte de territorio en suelo urbano y otra en suelo de conservación. Debo de comentarles también que el problema, también ahorita en la comida comentábamos de lo que son las fronteras, lo que son nuestras ruralidades y nuestras propias límites. El Distrito Federal tiene 36 poblados rurales originarios en suelo de conservación y una estructura de comunidades muy complicada en el sentido pues de poder hacer una estructura urbana regular. Baste comentar que Xochimilco, que es nuestra corona, digamos, excelencia en suelo de conservación, para llegar ahí pues hay una sola vialidad, que es la que atraviesa Xochimilco de origen a fin y que bueno, pues es parte de una estructura histórica patrimonial. Entonces, esa es la estructura del Distrito Federal. La que sigue, por favor. No dejamos de lado, y no lo hemos hecho desde hace muchos años en el Distrito Federal, la visión metropolitana y la necesidad de una planeación urbana integral. El DF forma parte de la zona metropolitana del Valle de México con un Producto Interno Bruto más representativo en el centro del país, lo sabemos. La metropolización aumenta la interrelación espacial, social y económica de las 16 delegaciones con los municipios colindantes. Ya hemos en su momento articulado políticas con los municipios con los que tenemos contacto, por ejemplo en la delegación Miguel Hidalgo, con Huixquilucan, que es nuestro municipio colindante, o en el tema del oriente con los municipios de Chalco o Iztapaluca, en los cuales tenemos un contacto inmediato. No obstante, las delegaciones del centro de la ciudad, como puede ser Benito Juárez, como puede ser la propia delegación Miguel Hidalgo, tienen en un día regular una población flotante de 3 veces el tamaño de su población. Entonces, es evidente que tenemos una dicotomía y tenemos una relación muy intensa, muy interna con todo lo que tiene que ver con movimientos regionales. Baste decir también que nuestras entradas más importantes, que son la calzada la Zaragoza o bien Indios Verdes, reciben diario una cantidad de entre 1 millón y 1,5 millones de usuarios del CETRAM Indios Verdes o del propio CETRAM Zaragoza, y que tenemos un intercambio muy importante con el resto de la metrópoli. Eso nos pone, digamos, en un espacio muy importante para también poder tomar decisiones en el resto del territorio.
y ante este fenómeno deben canalizarse proyectos ambientales y urbanos de trascendencia fundamental para la supervivencia de la metrópoli. Baste decir el tema del agua, ¿no?, que es un tema con el cual llevamos ahí varios años teniendo que entender que como ciudad tengamos que traerla de más de 1 kilómetro y además tengamos que subir 1 kilómetro 200 metros y bajar por gravedad. Eso, ninguna ciudad del país tiene ese reto, ¿no? Adelante, por favor. Más o menos este es el esquema, no les comentaré más. Sé que el día de ayer han estado platicando ya del fenómeno de la metrópoli, el día de hoy nos toca la megalópoli, pero el tema es que estamos de esta manera, de acuerdo al programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que por cierto es un programa vigente, elaborado y aprobado en el 2012, y el cual estamos sometiendo al Fondo Ambiental Metropolitano la solicitud de su actualización en virtud de los futuros proyectos que tendrán alguna incidencia tanto en el Estado de México directamente, pero que van a repercutir en el territorio del Distrito Federal, como es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o los trenes metropolitanos. En el caso del programa de ordenación, es el instrumento de planeación que articula las disposiciones del programa de desarrollo urbano establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, con los planes y programas de desarrollo urbano tanto del Distrito Federal como del Estado de México y del Estado de Hidalgo en parte. Entonces, para nosotros es bien importante que podamos como ciudad, como Distrito Federal, tener la articulación de políticas planteadas. Por ejemplo, en el tema de políticas de vivienda, el Distrito Federal tiene una dinámica, ustedes saben, hace unos años teníamos el tema del bando 2, actualmente tenemos el tema de la norma 26, que en la Ciudad de México ahorita está limitada a la construcción de vivienda de interés social y popular. Ese tipo de dinámicas generan seguramente un efecto en los municipios inmediatos al Distrito Federal y seguramente más allá. Entonces, es importante también ver, de acuerdo a las políticas de un programa de ordenación metropolitano, cómo podemos inducir y generar zonas en donde pueda haber habitación, comercio, servicios, de manera ordenada para los habitantes de la metrópoli. La base territorial de este programa comprende las 16 delegaciones del DF, 59 municipios conurbados del Estado de México y 21 del Estado de Hidalgo. La lámina que ven ustedes ahí es una lámina interesante porque nos permite ver hacia dónde está creciendo la metrópoli y precisamente nos deja ver un fenómeno que ustedes ya repasaron ayer, el fenómeno de la dona, en el cual el centro deja de tener una presión inmobiliaria. Mis vecinos de Benito Juárez me van a matar, pero efectivamente no estamos creciendo como lo hacíamos hace 20 años. La delegación de Benito Juárez tenía hace 20 años 550,000 habitantes, ahorita llega a 350,000 y no hemos tenido un crecimiento acelerado que nos permita llegar a los índices que teníamos en aquellos entonces. Entonces, el centro de la metrópoli, que podía ser estas delegaciones, está cambiando sus patrones, está haciendo más ciudades, espacios y territorios de servicio y se está yendo la habitación mucho más lejos. El tema es el mismo tema del resto de mis compañeros de mesa, seguramente, que estamos generando nuevamente patrones de ciudades dormitorio, donde la gente tiene que desplazarse 2, 3 y 4 horas para lograr llegar de su punto de vivienda a su punto de trabajo o a su punto de educación. Entonces, ese es un fenómeno que hemos estado iniciando ya hace tiempo en la metrópoli y tendremos que ir revirtiendo. La que sigue, por favor. Tenemos un marco establecido a través de la llegada de este gobierno a la Ciudad de México, el Programa General de Desarrollo del DF, que tiene sus políticas marcadas 2013-2018 y que establece objetivos, metas y líneas de acción que servirán de base para definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México. Básicamente hablamos de 4 puntos de la ciudad, que será una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa. A partir de la modificación de este programa, de la conceptualización de la ciudad, consideramos que el territorio debe de ser compactado en el sentido de que el Distrito Federal no tiene mayor territorio de crecimiento. A diferencia de otros estados, la Ciudad de México ha terminado con su reserva y la reserva la tenemos en el aire. La tenemos en algunas zonas en donde la densidad podrá modificarse y deberá hacerlo en función también de los servicios y capacidades que tengan los territorios. Es una ciudad dinámica en el sentido de que hace muchos años dejamos el tema de las unifamiliaridades, es decir,
no hay usos únicos en la Ciudad de México, no tenemos zonas exclusivamente habitacionales o exclusivamente de servicios. Hay una dinámica muy, muy constante en la Ciudad de México y ustedes lo saben, ¿no? Paseo de la Reforma hace 5 años no es el Paseo de la Reforma que tenemos ahorita. La propia colonia Narvarte o la colonia del Valle no son las mismas en muy poco tiempo. Una ciudad policéntrica porque no creemos en un tema de un único centro, sino que tenemos varios centros y una parte que buscamos es que esa policentralidad también la compartamos con el Estado de México, por ejemplo, que podamos ver qué puntos de inflexión y de obras y de proyectos van a permitir que las personas eviten el desplazamiento. El centro histórico sigue siendo un punto muy importante de atracción, pero poco a poco se van buscando otros satisfactores en este tema de policentrismo. Y una ciudad equitativa, en donde podamos no solamente satisfacer a la clase media, sino también a las clases de los sectores más necesitados, a las poblaciones con minusvalía, etcétera. Es la idea de una ciudad mucho más equitativa, como se ha planteado en los últimos años. Y el programa se estructura en 5 ejes, de los cuales el eje 4, habitabilidad y servicios, espacio público e infraestructura, es el que rige y regirá los próximos años del desarrollo urbano en el Distrito Federal. Adelante, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, actualmente el Programa General de Desarrollo Urbano se está en proceso de revisión. Les comento que el programa data del año 2003, está cumpliendo sus 12 años ya de aplicación y por la dinámica de la ciudad, la dinámica propia de la megalópoli, de la metrópoli, obliga al Distrito Federal a tener que ser mucho más ejecutivo con sus lineamientos de desarrollo urbano. Y el Programa General es el instrumento que determina políticas, estrategias y acciones de desarrollo urbano, así como las bases para expedir programas de desarrollo de subsecuentes ámbitos de aplicación. Déjenme decirles, para los que no conozcan, que la Ciudad de México se basa en un programa general, 16 programas delegacionales de desarrollo urbano y 45 programas parciales. Esa es la estructura básica del programa de la planeación de la ciudad. El 7 de octubre del 2014 se publicó el inicio de la actualización de este instrumento y el 24 de junio, hace apenas unos días, su prórroga, porque es un programa complicado. Estamos en este momento buscando toda la información que nos permita asegurar que la estrategia de crecimiento va a poder estar blindada cuando menos los próximos 15 o 20 años y que vamos a tener un paradigma de crecimiento lo más a largo plazo posible. Y precisamente parte del ejercicio que estamos haciendo es vincularnos con nuestros hermanos de los estados colindantes y con todas aquellas zonas que sabemos que van a tener alguna vinculación con el Distrito Federal. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son sus antecedentes? Les comentaba, hubo un intento en el 24 de julio del 2009 de un primer inicio de actualización. Hubo otro segundo intento el 22 de octubre del 2009 de empezar la actualización de este proyecto de programa. Hubo una consulta pública el 3 de octubre del 2012, también vinculado a las políticas de este programa. Y hubo una ampliación de la consulta el 8 de noviembre del 2012 para vincular también a todos los actores necesarios, academia, grupos vecinales, grupos sociales, ONGs, para que permitieran tener una consulta pública. Todo lo que genera el Poder Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene que pasar por una fase de consulta pública por ley, irse posteriormente a la Asamblea Legislativa para que posteriormente se apruebe. Entonces, este proceso va con este tipo de eventos en materia de los tiempos legales. Hubo una cancelación de este primer proceso el 20 de diciembre del 2011 y al día de hoy han transcurrido 801 días de que se inició el proceso. Adelante, por favor. También compartimos con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal la responsabilidad del territorio del Distrito Federal. Y ellos tienen otro programa, esta Secretaría, que es el Programa General de Ordenamiento Ecológico, que vincula y aplica en las 9 delegaciones con suelo de conservación, con objetivos eminentemente de conservación, de prácticas en donde el suelo puede ser utilizado para materia de captación de agua, sembrado de diversas prácticas agroecológicas, agropecuarias y, ¿por qué no?, también el entendimiento de que en el suelo de conservación del Distrito Federal
tenemos cerca de 800 asentamientos humanos irregulares. Entonces, este Programa General de Ordenamiento Ecológico articula y vincula las acciones de suelo urbano y suelo de conservación, teniendo en cuenta que todavía el suelo de conservación nos da un 30% de la alimentación de agua del Distrito Federal. Entonces, es importante también el tema de la captación y la inyección de lo que podamos tener. Además, recordarán, el suelo de conservación sí es un suelo que permite inyectar agua a los mantos freáticos, a diferencia de la ciudad central, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, que no tenemos una posibilidad porque el manto freático está muy arriba y además es el lecho del lago original. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos en la problemática urbano-territorial? Un crecimiento demográfico. En el caso del DF no ha sido, como les comentaba yo, el crecimiento exponencial de los últimos años. Lo que sí tenemos además es un bono demográfico que nos implica que, si bien nuestra población ya no es tan joven, ahora tenemos que atender a una población mayor que cada vez va teniendo una vida mucho más larga. Es decir, el Distrito Federal tendrá que estar preparado los próximos años para atender a una población cada vez más grande. Tendremos que prepararnos con temas de equipamiento para la población de la tercera edad, que era un tema que en los años hace 20 años no teníamos considerado. Y también tendremos que ir articulando transporte público, movilidad, espacio público para este tipo de situaciones. Entonces, en el caso del DF eso pasa, pero tenemos un incremento demográfico que se nos está dando hacia las delegaciones del sur, que tiene que ver también con un fenómeno de expulsión de nuestras propias delegaciones y también del valor de suelo. No es lo mismo un metro cuadrado en Delegación Central que un metro cuadrado en Iztapalapa. Y también el tema de cómo vamos ordenando el territorio. Un modelo extensivo de ocupación urbana, el cual no ha sido del todo sustentable en los últimos años, en el cual pues hemos ido agotando reservas y hemos ido ocupando extensivamente el suelo en vez de hacer un modelo intensivo. Tenemos también una concentración de las actividades económicas en la metrópoli también, en algunos nodos y corredores de la ciudad y del DF que tienden a un policentrismo. La vivienda pues es un tema que también compartimos con otros estados, que tiene una dispersión en la periferia y que no tenemos una concentración en donde tengamos los modelos de transporte. El modelo de la metrópoli futura es aquella que nos permita tener la vivienda cerca del transporte y cerca de donde podamos tener fuentes de empleo, fuentes de equipamiento, etcétera. Ahorita el modelo es disperso, es fragmentado y tenemos la vivienda también en el tema de la periferia. Igual en el resto de la zona metropolitana, en el Estado de México y en otros estados. La movilidad, bueno, pues creo que también es un tema que se ha discutido el día de ayer. Seguimos con un modelo en el cual estamos privilegiando el uso del automóvil. Ahora en el Distrito Federal estamos discutiendo también cómo vamos a reconvertir el tema de los cajones de estacionamiento, porque en muchos años el reglamento de construcciones ha obligado a los desarrolladores a que no solamente construyan cajones, sino si les damos mayor densidad, tienen que dar mayor dotación de cajones de estacionamiento. Entonces, el modelo nos ha generado, de acuerdo a los especialistas, que en vez de desincentivar el vehículo, pues estamos generando mayor uso del vehículo. Bueno, hay una política también de construcción y de plantas constructoras de coches, pero ese es otro tema. El tema es cómo la ciudad va ocupando el espacio de una mejor manera. Y evidentemente el uso del vehículo particular ha generado que delegaciones como Miguel Hidalgo tengan un 75% del día ocupados sus vialidades por vehículos particulares. Bueno, ya está el tema de los parquímetros, también muy interesante, pero tampoco es la panacea. La infraestructura, lo que les comentaba, el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, la electricidad, las telecomunicaciones. Simplemente hablar de agua en la zona metropolitana es un tema compartido. La Ciudad de México sigue teniendo un problema muy fuerte de abasto, un problema muy fuerte también en el tema de las fugas, es un tema también muy localizado, y el tema de la basura, que es un tema que compartimos con el Estado de México, en el cual la ciudad produce cerca de 12,000 toneladas diarias, y necesitamos también espacios compartidos para que podamos ir procesando todo este tipo de elementos.
Medio ambiente y riesgos, bueno, pues es un tema también en donde las cuencas, el manejo del agua, los ríos, el manejo del agua subterránea son también temas muy importantes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que estamos viendo de manera articulada? Bueno, pues ustedes han escuchado que en el Distrito Federal vamos a impulsar las zonas de intervención estratégica o áreas de intervención estratégica, áreas de gestión estratégica, como son el barrio de La Merced, un proyecto que tenemos de ciudad administrativa en la colonia Doctores, la ciudad deportiva para mejorar todo el tema del equipamiento e impulsar algunos equipamientos nuevos, y en el tema de Granadas, que es una colonia colindante a Polanco, en donde ha habido una reconversión de industria a vivienda muy exitosa, pero también con muchas demandas para nosotros. Adelante, por favor. Es que me dejaron sola. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál es también lo que tenemos que ver hacia futuro? El nuevo aeropuerto, ¿qué va a pasar en el territorio del aeropuerto actual? ¿Y qué va a pasar con toda nuestra delegación y nuestras dos delegaciones inmediatas, como es Venustiano Carranza, y el espacio que va a incorporar vialidades, servicios, etcétera? Ahí va a haber todo un proyecto de renovación que tenemos que platicar con gobierno federal y con algunos otros gobiernos. Los trenes suburbanos, toda la articulación de movilidad, que si bien es necesaria, tiene que vincular a la población del DF y a la población de otros estados. Los centros de transferencia modal, los CETRANS, les decía yo, 1 millón y medio de personas transitan diario por ahí. Y bueno, pues tendríamos algunos otros proyectos que platicar, lo dejaré a lo mejor para las preguntas posteriores. Muchísimas gracias por su atención. Le vamos a dar la palabra al licenciado Francisco López Manjarres, del Estado de Hidalgo. Gracias. Un minuto. Yo le voy pasando desde aquí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, felicitar a quienes organizaron este coloquio. A Francisco Sales, en verdad, yo creo que invitar a todos a la Casa del Pueblo y tocar un tema de estos, yo creo que es de alta importancia. Y así, a su vez, reconocer el trabajo, la dedicación de cada uno de los que ya pasaron aquí a tocar temas, que ya fueron panelistas, pero también a las personas que siguen aún escuchando y entendiendo la problemática que se enfrenta México en esta parte de la región centro del país, en temas tan relevantes como el que hoy nos ocupa. Brevemente les diré que el Estado de Hidalgo, ahí alcanzan a ver una laminita, en donde se ven unas manchas naranjas, que tenemos prácticamente un modelo de ocupación del territorio en Hidalgo, que se da todo en la franja de la planicie, prácticamente es una franja que atraviesa un poco abajo de la mitad, que es la parte de la planicie de todo lo que es el estado, que son muchos municipios que están colindantes al Estado de México, y sobre todo que tiene un sistema carretero, que es el que más o mejor les comunica e interactúa. Por eso es que estas ciudades han crecido de una manera más dinámica en la parte sur, y la parte norte, que realmente está delimitada por una zona cerril, y que de una u otra manera viene siendo precisamente un activo para el medio ambiente, porque son grandes áreas que también forman parte de algunas de las biosferas que tenemos ahí, y que realmente le dan ese cierto medio ambiente que genera la propia entidad. Pero bueno, el tema que nos dieron era cómo se gobierna una megalópolis. Y yo decía que realmente dentro de las reflexiones, hablar de cómo gobernar una serie de política pública que tiene que ver con varios sectores, y que cada uno de ellos, lógicamente, ve un tema en particular, y que a veces orquestar o organizar un trabajo conjunto e integral al interior de una entidad, si de por sí es difícil. Ahora imagínense con estos estados que formamos o que conforman la megalópolis. Y yo creo que los principales ejemplos que hemos tenido los podemos ir conociendo, al menos en el caso de Hidalgo, a partir de que nosotros reconocimos los fenómenos metropolitanos para 3
zonas metropolitanas que tiene Hidalgo, que es la de Pachuca, la de Tula y Tulancingo, y que en el año 2009 se llevó a cabo el primer intento al interior de la entidad de generar una ley de coordinación metropolitana, precisamente con este tema de decir, bueno, qué hacer y cómo llevar a cabo trabajos coordinados al interior de las zonas que en sus límites municipales y en sus temas han conformado metrópoli y que de una u otra manera, al no tener otros órdenes de gobierno entre el municipio y el Estado, pues tendríamos que tener en coordinación para poder prever y arreglar tanto la problemática como el futuro de esas zonas metropolitanas. Y de ahí que dentro de las tareas que nos dimos fue empezar también a tener ejercicios o instrumentos de planeación para estas zonas metropolitanas y que actualmente en el caso de Tulancingo y Pachuca están en proceso de aprobación y de publicación estos instrumentos de planeación. Pero sin embargo el caso de Hidalgo y en particular el caso de Pachuca con su relación a vínculo con lo que es el Valle de Tizayuca, desde hace algunas décadas tuvo como que una mayor presión, porque es una zona que es muy propicia para la expansión y crecimiento del espacio habitacional que va a demandar el DF y el Estado de México. Y sin embargo esa presión, pues lógicamente se ha direccionado no nada más a Tizayuca, que es la que actualmente forma parte de la zona del Valle de México, de la zona metropolitana, sino a los municipios periféricos hacia Pachuca, que realmente en temas de lo que han venido diciendo hace rato, pues efectivamente es donde la presión y la construcción de la vivienda se ha dado en mayor medida en las últimas décadas. Hace rato por ahí Rafael, el expositor de hace rato, hablaba del tema de Mineral de la Reforma, de uno de los municipios que llegó a tener pues hasta tasas registradas del 10%, y que efectivamente en estos años lo que propició ese boom de crecimiento en este municipio obedece principalmente a dos razones. Una de ellas que al interior del municipio de Pachuca se detuvo por los precios de mercado de la tierra el crecimiento de la vivienda institucional y entonces se fue hacia Mineral de la Reforma, que prácticamente están unidas o pegadas. Y otra fue un acuerdo de delimitación que hubo entre los dos municipios, Pachuca y La Reforma, que al final incorporó el resultado de ese acuerdo de delimitación. Incorporaron varias colonias y fraccionamientos que ya tenían bastantes años al municipio de La Reforma. Entonces eso también hizo que se incrementara o saliera más alta la población. Pero les decía que concretamente en este caso de lo que es Tizayuca y el Valle hacia Pachuca, nos venía presionando de tal manera y nosotros a partir del acuerdo que se llevó a cabo entre el Distrito Federal, el Estado de México e Hidalgo en el año 2008, en donde con buena voluntad y amistad los tres gobernadores acuerdan precisamente empezar a trabajar en una agenda metropolitana que permita irse de acuerdo y enumeran una agenda, una lista de lo que deberían ser los temas que deberían pues de plantearse, que creo, si no mal recuerdo, ya lo dijo por aquí mi compañera de Hidalgo, la doctora o maestra hace rato que habló, no recuerdo el nombre y discúlpame, pero decía cierto, o sea, ¿cuál fue la agenda? Dice, empezar a hablar de los temas de seguridad pública, que era un tema que para la falta de coordinación entre estas entidades, pues es dejar libre a las personas, a los malhechores, porque no había una coordinación si pasaban de frontera o de una entidad a otra en coordinación de persecución y demás. Entonces yo creo que era un tema relevante poder hablar y poder coordinarse en el tema de seguridad pública, asimismo lo fue en el medio ambiente, en el tema de salud, en el tema de las comunicaciones, en el agua potable e infraestructura, en el tema de los asentamientos humanos y en finanzas, que fueron principalmente los acuerdos o los puntos en los que se acordó llevar a cabo ese ejercicio de empezar a involucrar, ya no sino una zona megalopolitana, sí en una zona metropolitana considerada del Valle de México, y que Hidalgo fuese aceptada no nada más con ese municipio que estaba
reconocido que era Tizayuca, sino que se incorporaron a 20 municipios, y haciendo así 21 municipios que formarán parte mínimo del área de estudio de lo que se hizo del plan de ordenación en el ejercicio 2010-2012 que acaba de decir Gaby. Y que en cierta manera dijéramos que ese estudio y los resultados del mismo, como un ejercicio de planeación, determinara o dijera cuáles eran verdaderamente los municipios que había que reconocer e involucrar ya del estado de Hidalgo en esta gran zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, tengo entendido que el estudio no terminó, o sea, no llegó a una conclusión, llegó a una fase adelante del diagnóstico, y que lo que se persigue hoy también, como decían, es con un nuevo recurso aportado por el Fondo Metropolitano, que se dé la continuidad para terminar ese estudio y que nos dé la posibilidad de decir hasta dónde realmente debe de estar reconocida el límite de lo que sería la zona metropolitana del Valle de México. Y por otro lado, decíamos, venía trabajándose esta agenda metropolitana con estos temas que permitieran que en cierta manera los gobiernos de los estados, aunque fuera sectorizadamente, empezaran a trabajar de manera común y conjunta en temas específicos. Y creo que el resultado más claro fue ese también que ya comentaron hace rato, que fue el programa de Hoy No Circula, que se homologaran en los principios entre el Estado de México, el DF e Hidalgo, que nosotros teníamos unos criterios, todavía normas muy ligeras, ¿no? Pero a partir de ahí se empezaron a homologar y a trabajar de manera coordinada. Y así como en ese, bueno, se han venido trabajando en los demás temas, y en el caso de los asentamientos humanos en concreto, bueno, pues fue, por un lado, seguir o continuar con este programa de ordenación, y por otro lado también ir trabajando con el tema y la participación de los recursos del Fondo Metropolitano en obras y acciones en común. Digo, yo creo que está por demás decir que al final de cuentas esta zona metropolitana del Valle de México, a la cual, les decía, pudimos accesar con 21 municipios mínimo para el análisis o que formaran parte de lo que es el área de estudio, pues sí se incorporarán a esos 59 municipios que tiene el Estado de México y a las 16 delegaciones del Distrito Federal. Yo creo que hablar también del tema de lo que ha estado sucediendo, bueno, yo creo que qué mejor que estos 2 días, que todos los compañeros que han tenido el uso del micrófono han podido expresar en cada una de las ideas y tendencias que tienen al respecto de cómo observar ese problema. Yo, en una idea más corta, diría que cómo empezar ya para darle mayor oportunidad a estos temas, a que además de que estén identificados, se tengan las alternativas para no, a lo mejor, como dijo Ibn Shusanoch ayer, ¿no? A lo mejor no hay la resolución, pero sí trabajar hacia esos temas. Y yo no creo que, por donde empecé ponía en esa reflexión y decía, yo creo que lo más importante es que el tema debe ser retomado por el gobierno federal, por el gobierno de la República. O sea, se aisló, se desligó en cierta época de estos problemas. Y realmente, si no había una rectoría del gobierno de la República, pues entonces fue como empezaron a trabajar los gobiernos del Estado con suma de voluntades, que hasta hoy, bueno, forman la CONAGO, y que de una u otra manera, bueno, pues es como se han venido observando y dándole seguimiento a los temas. Yo creo que lo más importante es que el gobierno de la República retome precisamente este tema y que nos ayude a coordinarnos a las entidades federativas en el trabajo. Como un segundo punto es, digo, me queda claro que son muchísimos temas y muchísimas problemáticas, pero empezar a hacer una agenda que permita precisamente identificar cuáles deben de ser, a lo mejor jerárquicamente, los puntos o los temas que se tienen que ir abordando y poderle poner fechas para irlos trabajando. En el ejercicio de tener el plan de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, pues a lo mejor en su momento también hacer ya uno más grande, que permita tener un diagnóstico de lo que pasa con estas 6 o 7 entidades que formamos la parte megapolitana y que permita en cierta manera, bueno, pues entonces ahora sí, que esos ejercicios puedan ser evaluados permanentemente, sino que no que como lo hacíamos a la antigüita, los hacíamos, los guardábamos, sino que haya
precisamente áreas que se den a la tarea de estar monitoreando y evaluando mínimo esos instrumentos de planeación. Por lo cual, al final del tema, decía que en este caso el gobierno del Estado de Hidalgo, con el licenciado Francisco Olvera Ruiz, ha venido proponiendo en la CONAGO desde hace unos años la posibilidad de que allí en Hidalgo se pudiera generar el Centro de Estudios precisamente metropolitanos. Él es presidente de la CONAGO de este tema y ya ha estado insistiendo en que es bueno que pudiéramos tener en el país un centro así, que esté precisamente trabajando cotidianamente con estos temas y que permita pues precisamente ir encontrando unos puntos que puedan ser posteriormente desarrollados para ir aventajando la problemática. Pues en parte es todo, muchísimas gracias. Interesante la oferta, realmente sería muy útil. Vamos ahora a darle la palabra al maestro Eduardo Yáñez Tapia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias que en viernes estamos aquí con un tema tan importante. Aprecio mucho que todavía tengamos el foro con quórum. Y en verdad, muchísimas gracias por la oportunidad al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara, del Congreso. Gracias porque es muy importante tener estos espacios para que conozcan cuáles son las acciones que realizan los gobiernos, como ya lo hemos escuchado, y la importancia que tiene la movilidad, que son los temas que se han venido escuchando en este foro. He estado aquí desde ayer y me parece muy importante compartir acciones porque compartimos algunos temas que han dicho ustedes, los especialistas, hablando, por ejemplo, del tema de la calidad de los servicios. El maestro Francisco Sales lo dijo en su ponencia. La movilidad de las personas, lo dijo la doctora Rocío Isabel Rodríguez de la CAME. Y aquí mis compañeros que me acompañan en el panel de calidad de servicios, habló la urbanista Gabriela, y en materia de seguridad habló el subsecretario. Yo le quiero compartir algunas acciones. Ante la pregunta, ¿cómo se gobierna la megalópolis? Yo les podría decir que la visión del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, es con una visión transformadora y de acciones. Con trabajo, porque los ciudadanos no se permiten esperar. Tiene que haber un trabajo decidido de cómo las ciudades deben de atender, cómo los gobiernos debemos de atender la movilidad que hay de la gente. Es una realidad que se mueve muchísima gente del Distrito Federal, del Estado de México, para Puebla, Tlaxcala, Puebla. Pero no nada más esa parte, también Veracruz, Oaxaca, Tabasco, el sureste está llegando a Puebla. Entonces quiero compartirles algunas cifras y algunas acciones que ha emprendido este gobierno desde el inicio de su administración. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En materia de educación superior, existen actualmente 383 instituciones de educación superior en el estado, una cobertura del 39%. Estamos a un punto porcentual de alcanzar la meta nacional, que es el 40%. La población estudiantil foránea que se registra es del 30% del alumnado, siendo el 9% proveniente del sur-sureste de la República y el resto de la zona conurbada de Puebla, de la megalópolis de estos estados vecinos. La inversión es de más de 4,000 millones en equipamiento de espacios educativos, a lo que vamos de los 4 años y medio de administración. Se han construido 14 universidades a distancia y 19 centros de educación a distancia. Quiero referirme a las universidades a distancia. Son modelos que están en todas las regiones, en las 7 regiones económicas del estado, en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, en la parte metropolitana, en el Valle de Cerdán, en la Mixteca. En todos esos lugares hay universidades a distancia. Decirles también que este modelo de centros de educación es un modelo educativo en donde es de nivel preescolar hasta nivel licenciatura. Es un modelo único en el estado de Puebla de gobierno que data de los años 40, 50. Se ha impulsado mucho este proyecto para que haya la educación de manera integral en estas regiones. Hay una inversión de más de 600 millones en instituciones de educación superior y se han conectado 7,856 aulas digitales
porque también la movilidad pues, es tecnológica. Entonces también estamos apostándole al tema de la conectividad. Adelante, por favor. En materia de salud, quiero comentarles, tenemos en Puebla 29 hospitales comunitarios, 14 hospitales de especialidad, 19 hospitales generales, 25 centros de salud, 526 centros de salud, y 25 CESAS, CIS, que son este proyecto donde hay educación, hay desarrollo social y también clínicas de salud en las regiones del estado. Pero lo más importante, son 620 unidades médicas, pero lo más importante es que se han construido 42 nuevos hospitales en lo que va de la administración. De los 526 centros de salud, 470 se han modernizado. Es decir, se ha invertido en salud, porque incluso lo hablaba el doctor, hay muchos problemas de salud, la gente que se mueve, pues también se mueve con sus familias. Tenemos que tener servicios para atenderlos, tenemos que hacer una inversión directa en este sistema, porque si no, pues no, ¿de qué sirve? Viene mucha gente y no tienes cómo atenderla. Por eso decíamos, hay que despresurizar, que todo se esté concentrando en la capital, sino tenemos que empezar a dar servicios nosotros a los diferentes polos de población que están llegando. En el municipio solo de Puebla hay 37 unidades médicas, y en los municipios conurbados, que son los que han crecido, que son los colindantes con Tlaxcala, con Hidalgo, con Estado de México, como es Amozoc está del otro lado, pero Cuautlancingo, San Andrés, San Pedro Cholula. Amozoc es una parte que está hacia el este del estado, en donde es una zona como conurbada ya también con Puebla, que ha tenido mucho desarrollo. Lo vimos ayer en las gráficas que presentaron sobre población, y ese es el crecimiento exponencial. Esta es la región, y solamente en esta zona tenemos 57 unidades médicas, en donde estamos haciendo un trabajo, se está observando cómo está el flujo de la gente, y por eso están dando estos servicios. Adelante, por favor. Hablaba el subsecretario en materia de seguridad, decirles, además de toda la propuesta policíaca que se ha desarrollado, es muy importante comentarles un proyecto que está realizando en Puebla, que son los arcos de seguridad. Estos arcos de seguridad están sirviendo, que ayudan pues, tanto al municipio colindante como al municipio que está. Tenemos arcos de seguridad en lo que es el tramo de carretera de Puebla, México, a la altura del municipio de Huejotzingo. Tenemos otro arco de seguridad ya en el tramo carretero México-Orizaba, que es a la altura del municipio de Palmar de Bravo. Este año se piensan construir 4 más, que es en la parte de Coapiaxtla, que es la parte que va hacia Tlaxcala, en la parte de Atlisco, que es la parte que colindante con el estado de Morelos, la parte de Izúcar de Matamoros, otro arco de seguridad, que es la parte que blinda toda la parte con Guerrero y parte de Oaxaca. Otro arco de seguridad que está en la zona de Tehuacán y la Sierra Negra, colindante con Oaxaca. Entonces, se está tratando de proteger, de blindar al Estado, de que nuestros vecinos también gocen de estos privilegios, de estar con un tema de seguridad, porque sabemos que muchas familias se mueven por los temas de seguridad. Sabemos que Puebla tiene pues un gran nivel de vida, una gran calidad de vida en materia de seguridad. Estamos los poblanos tranquilos, y por eso están haciéndose acciones muy concretas para poder abordar estos temas de movilidad. Adelante, por favor. En materia de empleo, también se hablaba de la problemática, pues llega la gente, pero también hay que darle posibilidad de trabajar. Ustedes saben perfectamente, la planta automotriz construida en el municipio de San José, Chiapa, ofertará 20,000 empleos en su edificación, y cuando entre en operación en 2016 serán 3,800 directos, 6,000 indirectos, todos ellos permanentes. Estamos hablando de Ciudad Modelo, la que se está construyendo ahí con Audi, que el gobierno del estado ha hecho un gran esfuerzo, porque se está viendo todo un tema de planeación en donde exista vivienda. Se está haciendo un trabajo con los municipios colindantes a esta ciudad, en donde se va a dar agua, drenaje, plantas de tratamiento, parques y jardines, habrá centros de convenciones, vialidades, un proyecto de tren de pasajeros, una remodelación del centro histórico, hospitales, educación de todos los niveles. Es un modelo urbanístico que va a ser pues, de primer nivel a nivel nacional, que se está construyendo en Ciudad Modelo en San José, Chiapa. También
Se han inaugurado plantas como Gestamp, Faurecia, Seamless Global Solution, planta 2 de Lupini Target. Se está dando la apertura también a que los grandes empresarios lleguen para poder ofertar este tema tan importante como es el empleo. Bien, en materia de infraestructura, el Estado cuenta con una red carretera que se conecta a las principales carreteras del país, lo que permite la fácil y rápida movilidad de personas y mercancías. Lo que comentaba, pues de parte del sureste, pues hay muchísimo flujo de camiones, de carga que vienen de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca y que vienen al centro del país. Es muy importante pues, que las vialidades del Estado de Puebla pues, estén a la altura. También tenemos en materia de construcción y modernización, quiero decirles que la inversión es de más de 2.557 kilómetros de carreteras y vialidades. Es decir, hay una distancia de Puebla a Los Ángeles, para que nos demos una idea de lo que se ha construido. También en materia de movilidad, pues también tenemos la aérea. Se ha impulsado muchísimo la operación del Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán, con vuelos locales, Monterrey, Cancún, Guadalajara, entre otros, y además internacionales, Dallas y Houston, y próximamente, el próximo mes, Panamá, va a ser también un vuelo directo de Puebla a Panamá. Se ha hecho hablando del tema de agua, también era muy importante que se había comentado aquí en este coloquio. La inversión ha sido histórica, 2.184 millones en agua potable, drenaje y electrificación. Se está tratando de ver todos los temas, es la forma en la que se está intentando contestar la pregunta de cómo se gobierna, sin duda con acciones, con mucho trabajo, con un trabajo decidido, de una visión transformadora. Y solo quiero comentarles, ya para concluir, lo que se está haciendo, el esfuerzo que está haciendo de movilidad. Hablaban aquí hace ratito del tiempo que pasa la gente en su vehículo, de cómo poder pues, enfrentar este reto. Adelante, por favor. Yo sé que tal vez van a desconocer ahorita estos nombres que les voy a dar de las vialidades de pavimentación con concreto hidráulico, pero ahorita voy a poner un mapa en donde ustedes podrán visualizar la estrategia urbana que se tiene. Se ha hecho el Boulevard Norte, Circuito Juan Pablo II. La que sigue, por favor. Si ustedes ven, la línea fuerte amarilla es la carretera México-Orizaba, que cruza Puebla. Por la parte de abajo, la franja amarilla que se ve es el periférico. En este gobierno se concluyó la modernización del periférico. Hoy en día tienes dos opciones para no cruzar la ciudad. Puedes irte por la autopista o puedes irte por todo el periférico ecológico que te lleva hasta la salida, hasta el Estadio Cuauhtémoc, sin que cruces la ciudad. Se concluyó, por mucho tiempo no estaba concluido, a la mitad de la ciudad tenías que meterte otra vez al centro. Ahora no, ahora está concluido perfectamente ese tramo carretero. También tenemos cuatro entradas a la ciudad, en donde nos permite tener muchísimo flujo. Hay anillos periféricos, bulevares, la 31 Poniente, Ruta 11 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada Avenida 25 Poniente, en fin, todas las principales calles que… muchísimas gracias. Como ven, el centro de la ciudad se está rodeando de calles que permitan la salida y el flujo de las personas. Aquí está Tlaxcala. Aquí está la carretera México. Otro proyecto muy importante es el segundo piso que se está haciendo de esta carretera. Ya se espera la conclusión de este proyecto para el próximo año. En fin, se está atacando la movilidad de una manera muy precisa. También se están haciendo obras pues, que duren 15, 20 años. Todas son de concreto hidráulico para que los próximos gobiernos pues, también tengan la oportunidad de hacer otras acciones que en verdad a la gente pues, le repercutan en acciones pues, de movilidad, de bienestar. No queremos pues, acciones a corto plazo, sino aquí se está trabajando en un proyecto transformador a largo plazo, y lo que les puedo decir contestando la pregunta es con un trabajo decidido. Se tiene que trabajar con mucha responsabilidad, con un trabajo permanente de domingo a domingo. Eso lo advertimos ahí los que trabajamos en el gobierno del Estado de Puebla. Y la verdad les invito a todos ustedes a que vayan,
Les voy a dejar aquí, traigo este es un pequeño folleto del cuarto informe de gobierno para que ustedes puedan ver las acciones, se lo dejo aquí a mis compañeros panelistas. Y también les comento a ustedes, traigo ejemplares para que ustedes puedan ver más a detalle todas las acciones. Sin duda estos temas pues son el tema de la movilidad y el tema de todas las acciones que hace un gobierno, pues no se puede reducir en 20 minutos, pero agradecemos muchísimo que estén aquí, agradezco mucho la oportunidad que nos da CESOP de estar aquí con ustedes compartiendo lo que se hace y esperemos pues, contar con la presencia de ustedes allá en el estado de Puebla, vecino estado, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Si me permiten, vamos a dar paso a unas breves preguntas. Les pido que sean breves y que, sí, uno aquí, allá y aquí. ¿Ah? Bueno, sí, adelante. Y después por allá. Okay. Bueno, buenas tardes, felicidades a los ponentes. Muy concretamente, es dirigida a los tres, ¿cuáles los programas de colaboración que están haciendo con sus estados vecinos en la megalópolis, con referente a desarrollo competitivo, desarrollo tecnológico y sobre todo en infraestructura para hacer sinergia entre los estados, ¿no? Y bueno, si hay entre ustedes colaboración alguna con la cuestión de la megalópolis. Sería eso. Por acá. Mi pregunta es concreta en este sentido de cómo gobernar a la megalópolis. ¿Cómo gobernarla en cuestión a los nuevos movimientos de protesta social como producto de esta metropolitación que estamos teniendo o del crecimiento de la mancha urbana en concreto? De cierto tipo de consecuencias que se han generado a estos nuevos movimientos, como por ejemplo los conflictos por el agua, los conflictos por el servicio, por las vialidades. ¿Cómo se piensan estos nuevos conflictos que han venido surgiendo? Por ahí, primero por allá y después, si quiere. Buenas tardes, Arturo Venegas. 1981, el gobierno federal, con inversión de la banca latinoamericana y el Fondo Monetario Internacional, desarrolló un programa que se llamó Fondo de Descentralización de las Explotaciones Lecheras del Distrito Federal. Su intención era muy sencilla: vencer los vicios que se habían desarrollado durante muchos años en el Distrito Federal y que mantenía más de 100 explotaciones lecheras que contaminaban el drenaje, el agua y demás, el medio ambiente. Resultado de esto fue la famosa leche boreal y el CAIT en Tizayuca. Yo me desplazaba de la Ciudad de México para Tizayuca y me tocaba 45 minutos, si no es que menos, en cruzar. ¿Okay? Ahora que hago un recorrido para allá, está todo poblado, venta de carpio, toda la zona conurbada de Hidalgo tiene una característica: Hidalgo entra y sale del Estado de México como por su casa, sí, es muy difícil. Es de esos estados caprichosos para delimitar el corredor de Tizayuca-Pachuca, es muy difícil, ¿ok? Pero hay una característica importante. Para ese tiempo, 82, estaba proyectándose el arco periférico, que hoy va desde Tula y llega a su estado, Puebla. Y yo le digo una cosa, y me gustaría que lo tomáramos en cuenta. Parece que aquí hay
una parte que se nos pierde y que sería importante reencontrar. Hay personajes que no están aquí y que parece ser son los que tienen mucho que ver en el desorden metropolitano. Porque justamente donde se da en la proyección del arco periférico, se da el desarrollo urbano. Y hoy ciudades en Hidalgo tan bellas y de una cultura tan extremadamente grande como Huitzila, que es ni más ni menos de donde se salió este famoso dios azteca, esos pequeños municipios están totalmente desbordados y no tienen ninguna relación, es irresponsable la forma como se construyó ahí. Y es importante, yo lo traigo a colación porque parece que sería muy importante, parece ser que nosotros tenemos alguien que sí proyecta a más de 30 años, pero no está aquí. Y sería muy importante que ellos comenzaran a tomar responsabilidad, siquiera para una cosa, que nos digan dónde va a ser el próximo desarrollo, para que nosotros, que finalmente somos los que tenemos que ver todo esto, podamos establecer cuáles son los criterios, porque finalmente responde a la sociedad en su conjunto esta responsabilidad, que parece ser, les pongo un ejemplo nada más último, el año pasado estuve en Chile y hay una cosa que es muy clara, es más cínica pero es muy clara. Ahí las cosas se desarrollan, parece ser, desde el golpe militar. Los militares son una fuerza muy importante y son la base del desarrollo, con grupos detrás, claro. O sea, hay una zona que hace 10 años, 15 años, era selecta del grupo de militares, al lado norte de Santiago. 10 años después, es una zona que trascendió a personas de la población que no es tan de élite y que está ascendiendo, dijéramos, los que quieren subir de la clase media, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue que compraron caro y el nivel se vino abajo. Estas grandes urbes que ellos desarrollan, se corrió 40 kilómetros adelante. Para poder mover toda esta masa que estaba aquí, pasaron 10 años y se movió 40 o 50 kilómetros más adelante. La pregunta es muy clara y muy precisa. O sea, las políticas públicas de las que hablaba ayer el doctor son muy importantes. Creo que es un punto nodal para poder establecer cuáles son los criterios de un plan de gobierno, no a 10 años, no a un sexenio, tras sexenal. Gracias. Muchas gracias. Sí, y después allá atrás. Gracias. Felicitarlos a los tres. Creo que exposiciones muy concretas para todos nosotros. Bien, mi pregunta en concreto es, hablaron a unos de seguridad, otros hablaron de las acciones que los gobiernos han tomado en materia de salud y en diseños urbanísticos, pero ahí me queda una duda y hago un preámbulo respecto a ello. En la megalópolis que vive Boston y Washington, D.C., el Guavos, trabajaron una agenda en conjunto tributaria. Al ver que se tenían que trabajar varias agendas, como bien lo comentaban, de seguridad, salud, etcétera, trabajaron una agenda tributaria. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy en día en México, como lo señaló también aquí, la urbanística, que en el DF, por decir así, viven 8 millones, duermen 8 millones, pero en el día se convierten a 14. ¿Qué pasa? Como le decía también el maestro Eduardo, ¿qué pasa? Pues tienen que atender de todos modos a las personas, no les preguntan si son de X o Y estado, los atienden si es servicio médico. ¿A qué me refiero? Tributan en sus respectivos estados, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el abastecimiento que hacen los estados? Digo, se tiene que trabajar una política, o ustedes como gobierno
¿Qué política tributaria deberían de trabajar? Digo, la federación tiene fondos capitales que si hay proyectos autosustentables, permiten ese fondo capital a los diferentes estados. En concreto, ustedes que se han involucrado y inscritos en esta megalópolis centro, ¿qué acciones tributarias o qué agenda tributaria? Pues digo, tiene que salir de algún lado, tiene que salir lo de salud, de algún lado tiene que salir lo de seguridad, y eso se mueve con dinero, ¿no? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? ¿Qué agenda tributaria marcarían al respecto? Digo, hay un caso empírico en lo que es Washington y Boston. No sé si trabajarían ustedes una agenda similar para crear un fondo capital que les permita llevar a cabo esas acciones que ustedes comentaron. Muchas gracias. Dos más, ahí la señorita de verde y acá la señorita. Buenas tardes, Ana María Ponce Martínez, y bueno, los felicito por su exposición a los tres. Y bueno, mi pregunta es para el representante del Estado de Puebla, que es mi estado. Yo le quiero preguntar sobre el corredor Puebla-Tlaxcala. ¿Qué se ha hecho al respecto sobre las niñas que se encuentran ahí? Que bueno, es un sector de la población pues de estrato pobre, ¿verdad? De todo México, y que llegan a este corredor. ¿Qué se ha hecho al respecto? Y bueno, también quiero comentar que hay que hacer un apunte sobre la ética del servicio público, ¿sí? Cuando alguien asienta su firma en una autorización, después de que ya hubo un daño ambiental, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Qué se va a hacer? Sí, y yo creo que ahí es donde debe uno estudiar y reformar la ley para castigar al servidor público que de una manera irresponsable aprueba un proyecto nocivo para toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Ahí. Buenas tardes, Claudia Rodríguez, urbanista. Bueno, la pregunta va para el licenciado Eduardo de Puebla. Básicamente es, de acuerdo a notas periodísticas de diversos medios, la propuesta de desarrollo urbano subregional de la ciudad modelo de Audi, que incluya 5 municipios de la zona, consideran en la etapa de gestión un nuevo municipio, es decir, fusionar los 5 municipios en uno. ¿Eso es cierto? Y por otro lado, ¿cómo integran esa reforma respecto al artículo 115 constitucional y la Constitución del Estado de Puebla? Además de que hay que considerar que la ciudad modelo que se plantea en Audi pues está en el lecho de una laguna, entonces debieron de haber considerado técnicamente la elevación a 5 metros, lo cual pues actualmente no se está realizando. Entonces, ¿de qué manera van a solucionar esa problemática que, bueno, actualmente están muy a tiempo de poder pararlo o de alguna forma mejorarlo? Y bueno, también en la cuestión técnica de el segundo piso de la federal, pues yo no le veo ninguna cuestión técnica, no había necesidad de generar ese segundo nivel. Entonces, ¿en qué se basan ustedes? Por otro lado, la cuestión de que sí mencionan que se está pavimentando muchas vialidades importantes, pero hay que considerar que la mayoría de la ciudad, de las colonias, está llena de hoyos. Entonces, ¿cómo es que están ustedes de esa manera solucionando la cuestión de la movilidad? Muchas gracias. Le damos la palabra en el orden que presentaron. Urbanista Gabriela. Muchas gracias. Bueno, procuraré ir contestando más o menos lo que nos comentaban. ¿Cómo nos coordinamos en materia concreta de obras? Está el Fondo Ambiental Metropolitano, al cual pertenecen los 5 estados que estamos compartiendo la metrópoli. Insisto, la megalópoli es un paso adelante, pero vamos avanzando con la metrópoli. Hay un fondo económico en el cual se sesiona trimestralmente para toma de decisiones y anualmente se deciden proyectos en el tema de drenaje, movilidad, agua potable y todo el tema de articulación urbana. Comentaba yo con Eduardo el tema de que lo que habrá que hacer a futuro obviamente es fortalecer ese tipo de fondos, porque pues el recurso que yo les dije es un recurso nimio, o sea, es muy poco,
y todos los estados levantamos la mano, bueno, el Distrito Federal levantamos la mano diciendo lo mío es prioritario, digo, para todos, ¿no? La agenda metropolitana es clara, se han puesto 5 puntos en la agenda, sobre todo en el tema residuos sólidos, el tema del agua y el tema de drenaje por los temas de lluvias recientes y todo, que son problemas que no tienen un límite territorial, lo hemos visto con las anegaciones que hemos tenido en los últimos días. Entonces, se busca que a través de ese fondo haya una inversión mayor y bueno, desafortunadamente empezamos ahí con el tema de quién va poniendo los recursos que nos comentaban. Estoy completamente de acuerdo en que debe de haber una política tributaria base en donde todo el mundo esté aportando. Sin embargo, el tema son los recursos y los recursos no siempre alcanzan para el propio Estado ni para el Distrito Federal y para la agenda metropolitana pues tienen que irse sumando más. ¿Qué conflictos tenemos? Pues bueno, a la persona que lo preguntó, el tema más importante yo diría en los próximos años va a ser el tema del agua. ¿Y qué estamos haciendo en el Distrito Federal? Bueno, pues no solamente es tratar de extendernos más, pues sabemos que pues el día de mañana vamos a llegar ya a Veracruz o no sé dónde, ¿no? No es ese tema. En la Ciudad de México, en lo particular, estamos con una política de ahorro, ahorita de mejorar el reglamento de construcciones para que las construcciones sean construcciones que ahorren obligatoriamente agua y además con un tema, les comentaba yo, de las fugas, ¿no? Tenemos que atender como ciudad en este caso, el hecho de que el agua que nos cuesta trabajo traerla de tan lejos, pues en un 40% se nos está yendo por el drenaje. Entonces consideramos que apoyando con ese tema, poco a poco podremos ser menos dependientes de la cuenca, ir dependiendo menos, además de un tema que tenemos también pendiente que es ir mejorando las condiciones de la batería de pozos de la zona sur. Mientras más delegaciones puedan ser autónomas, todo lo que es la parte sur del suelo de conservación, pediremos menos del resto de la cuenca, ¿no? Es una política y un tema ahí muy largo. Y otro tema importante en el cual también estamos trabajando es en el tema de la basura, los residuos, ¿no? Son dos, el residuo orgánico, de la basura orgánica e inorgánica y los residuos de la construcción, que no sé si los han tocado los dos temas, los 2 días anteriores, pero la reconstrucción en la zona metropolitana es muy importante. De repente vamos por, ya lo comentaba uno de los personas que preguntó, vamos por la zona, por cualquier carretera y de repente vemos montañas de escombros, pues bueno, eso viene de algún lado, ¿no? Entonces las políticas en el Distrito Federal cada vez son más severas en materia de reciclamiento de la construcción, estamos obligando a que cuando menos un 30% se recicle en el mismo lugar donde se está construyendo y el resto pues estamos buscando también que haya un eco en materia de qué vamos a hacer con esos escombros. Entonces son 2 temas que sí van a ser un reto en los próximos años porque bueno, no es a futuro, acuérdense que hace poco tuvimos un pequeño problema con la basura en esta ciudad, fueron creo que 1 mes y medio de negociación con nuestros hermanos del Estado de México y bueno, a final de cuentas logramos salvarla, pero es un tema latente, esos 2. Y bueno, el drenaje, que también la Ciudad de México, por su ubicación, por el tema de los hundimientos diferenciales, pues bueno, los drenajes invertidos, que tenemos que estarle día con día invirtiendo a la ciudad, porque cada vez se invierten, o sea, le invertimos a lo invertido, porque el drenaje va estando cada vez más abajo y tenemos que hacer una reconversión y sacar el agua de la ciudad. Las plantas de tratamiento de la Ciudad de México son de veras una maravilla. La gente que trabaja en el sistema de aguas de la Ciudad de México, les debemos que la ciudad funcione porque tenemos que estar mandando el drenaje. Y eso también hay acuerdos con el Estado de México y con el propio Estado de Hidalgo para el tema de la salida de agua. Bueno, lo de la política tributaria, estamos también trabajando, se nos hizo un planteamiento por parte de la OCDE, porque también somos un laboratorio a nivel internacional, la OCDE nos está estudiando a nivel de metrópoli para darnos un planteamiento sobre cómo podemos mejorar los recursos de los estados y cómo se puede aportar un mayor impulso económico a cada una de estas zonas, ¿no? Insisto, el recurso es poco, las tareas son muchas, hay muchísimo que hacer en materia de infraestructura, de obras de cabeza, pero bueno, estamos viendo si podemos tener también ahí un planeamiento integral, porque en materia de que podamos tener este planeamiento que hemos dicho de metrópoli o de megalópoli,
pues vamos a invertir menos, porque si estamos pensando en hacer plantas de tratamiento de un lado y de otro de la barrera, cuando el objetivo es el mismo, pues mejor vamos a invertir en una sola planta, ¿no? Entonces, por ahí también estamos en un tema de que la OCDE nos está ayudando a ver qué listado de obras tiene el Distrito Federal, cuál es el Estado de México, cuáles los municipios conurbados. También hay otro tema que estamos trabajando de manera coordinada con el Estado de México, que son las franjas de integración metropolitana. El suelo urbano del Distrito Federal, si bien tiene un límite político, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el Toreo de Cuatro Caminos o extoreo, está el 90% en el Estado de México, pero la importante es el efecto que va a tener en el Distrito Federal. Entonces, estamos ahí generando políticas también económicamente hablando, de lo que va a aportar o lo que va a hacer esas obras para el Distrito Federal y para ambas entidades. Se firman convenios entre ambas dependencias porque el impacto pues, va a ser un impacto en las dos entidades. Y lo que hablaban, bueno, del corredor Puebla-Tlaxcala, pues no sé mucho, ahí sí no sé mucho. Bueno, no, comentaba la compañera de la ética del servicio público, coincido 100%, creo que es un tema en el cual, bueno, a través de todos nuestros sistemas ya de transparencia que han venido desde nivel presidencial del gobierno federal hasta nosotros, pues vamos a tener cada vez que ser funcionarios públicos que tengan que tomar decisiones y firmas cada vez más pensadas. Pero efectivamente, creo que poco a poco ustedes lo irán viendo. El trabajo tiene que ser un trabajo en el cual estemos convencidos de las obras y las acciones que estamos haciendo. Muchas gracias. Yo nada más le abundaría un poquito el tema de que precisamente yo creo que este coloquio es un portavoz. O sea, las respuestas no las tenemos ni la coordinación suficiente. O sea, estamos haciendo ejercicios en los últimos años porque esto ya está para la urgencia. Entonces, dentro de las experiencias, me queda claro, como decía yo, en la agenda, en los temas de agenda que se han venido trabajando, ha venido habiendo unos pequeños ejercicios de éxito, como el tema de seguridad, sí usaron mucha tecnología, están comprando drones muy especiales, muy sofisticados, precisamente para atraer. En tema de competitividad, no, para serte sincero, no lo sé, pero bien decía Gaby también, el tema de la infraestructura, pues esa obra del desalojo de las aguas residuales de la Ciudad de México, que llega a Hidalgo, y que ayer hablaban de que se detuvo, precisamente esa es una de las principales acciones coordinadas, como otra que son los del sistema de transporte, en unos, ¿qué son? CETRAMS, que también se está trabajando y en donde en esa mesa precisamente que hablaba Gaby, pues se ponen los acuerdos del decir hay tanto o lo que alcanza, la bolsa que se tenga y de manera identificable, bueno, que se puede conjuntamente trabajar. Lo que sí también hemos visto, y yo creo que es en tema genérico, es que estos límites urbanos o estas altas densidades o los temas de la ocupación del suelo entre lo industrial y lo habitacional, la verdad es que no tarda que lo fije los recursos hídricos. O sea, si no es que ya, al menos en Hidalgo no tenemos agua, no tenemos agua del lado de Pachuca. Nosotros por años hemos compartido y ayudado al Estado de México o al Distrito Federal precisamente con un sistema de telles, que le llaman, que es traerse el agua para acá. Pero hoy, sin embargo, para la expansión de Pachuca y sus alrededores, no tenemos el agua suficiente, tenemos que traerla, teniendo la misma experiencia de bombear y traerla de otros 40 kilómetros. Y que parece ser que se va a trabajar en el tema de que ya nos permitan usar ese recurso que nosotros tenemos ahí, que no nos costaría, y hablar de a lo mejor ayudar todavía con el sistema de agua, bueno, o con los recursos hídricos que tenemos por el lado de Tula-Tepeji, que ese es el tema para el DF y para el Estado de México. Pero son temas que se siguen trabajando, o sea, se van apenas terminando de hacer estudios que permitan conocer realmente la viabilidad de las cosas. Y yo creo que al final, ¿qué queremos? Que hubiera más espacios como estos, que hubiera más personas como ustedes que estén interesadas en el tema y que cada comentario dé una aportación que permita precisamente de generar más cultura. Yo cuando estudié asentamientos humanos en las primeras generaciones de la UAM, me di cuenta que era un tema que poca gente conocía
Sin embargo, hoy también me doy cuenta que lamentablemente la conciencia de las cuestiones urbano-regionales aún no termina de crecer, como en el tema del medio ambiente, que creció muy rápido, que hubo todo, hasta llegar a ser una Secretaría de Estado, ¿no? Mientras que los temas de asentamientos humanos se demeritaron y se desaparecieron hasta de los nombres de las Secretarías de Estado. Y yo creo que eso es parte de lo que están haciendo hoy, o lo que está haciendo con este coloquio nos va a permitir seguir avanzando en el tema. Bien, ya para complementar, me quedo con, para responder el tema del conflicto social, de las protestas que mencionaban por aquí, pues yo creo que todas las acciones de gobierno tienen que tener sensibilidad. La gente no sale a las calles porque sí, sale porque sienten transgredido alguno de sus derechos. Entonces, si mientras intentemos tener gobiernos que tengan sensibilidad, que tengan diálogo, pues todas estas obras y megaobras, pues a veces sí pasan por alguna situación que hay que platicar para que pues, no haya el menor daño posible a los habitantes de cierta población, pero todo tiene que ser así, tiene que ser con mucho diálogo, tiene que ser con una apertura de que la sociedad, así como están ustedes aquí reunidos en viernes, pues, quieren saber información, quieren conocer cuáles son las acciones y políticas públicas de los gobiernos. Pues ese es el gran reto para los nuevos gobernantes, para los nuevos gobiernos, tener y estar dispuestos a estar en estos foros, a dialogar las políticas públicas, a sensibilizarlas con la gente para evitar el tema de la protesta social. Como ustedes ya han mencionado, hay distintos foros en donde se han articulado los gobiernos de la megalópolis. Está pues aquí la representante de la CAME, que también es un esfuerzo muy importante para el tema del cuidado de la calidad del medio ambiente y de la calidad del aire, y así pues, también hay una comisión en CONAGO que ve estos temas metropolitanos o de megalópolis. Hay varios espacios, sí está coordinado los diferentes niveles de gobierno, sin embargo, pues evidentemente este reto se mueve, este reto es todos los días, no hay una acción acabada para esto es pues, constante, y ese es el gran reto, de estar a la altura de poder reaccionar a tiempo como autoridades. En el tema Corredor Puebla-Tlaxcala, pues evidentemente hay una gran coordinación con el gobierno de Tlaxcala, se ha trabajado mucho en la modernización de las carreteras, tanto la carretera que va de Santana a Chautempan, a Puebla, como la conclusión del periférico ecológico a la altura de donde está el entronque del outlet. Ya se hizo una carretera que en 15 minutos se hace en Tlaxcala, y así se han ido modernizando todas las entradas a Tlaxcala. También pues distintas obras y acciones, ahí como ya lo comenté en materia de salud, se han desarrollado con Tlaxcala, y en materia de seguridad, pues el arco de seguridad que va a estar en Coapiaxtla, pues también abonará a esos temas. En el tema de San José Chiapa, del Centro Audi, comentarles, pues es un tema regional, se ha hablado con todos los municipios para que todos estén en la misma sintonía. Queremos hacer un proyecto de ciudad modelo en donde pues, lo que ha imperado es el diálogo, y que todos los municipios han entendido que pues, este es un polo de desarrollo muy importante y que todos tenemos que estar a la altura de dar los servicios pues, que va a requerir un proyecto como este. En el tema que comentó de la altura y de los niveles, yo con mucho gusto me contacto con usted acabando para poder llevarla pues, con los especialistas del tema para que le den toda la información técnica, derivado que usted es urbanista, pues que tenga toda la información. En fin, pues yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, y esperemos no sea el primer encuentro, que haya muchos más aquí en este recinto, y en otros espacios estamos abiertos para estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el coloquio, le voy a dar la palabra al doctor Felipe de Alba para que haga un resumen preciso de cada mesa y cada intervención. No, no, nada más para que dé el cierre de todo. Nos vamos a ir a las 8 de la noche, no sé si estén de acuerdo. Algunas ideas, marco, que creemos que van a ser importantes para transmitir a los diputados. Posteriormente clausuraremos el evento. Gracias. No es un resumen, es básicamente, se han despertado varias inquietudes con esta iniciativa, una iniciativa afortunada, creo, por la recepción que hemos tenido como Centro de Estudios Sociales, tanto de parte de
el ámbito académico como de parte también de las entidades de gobierno o las entidades que deciden. Creemos que nos llevamos o nos quedamos, mejor dicho, con varios aprendizajes, entre ellos, por supuesto, la necesidad de que el tema es un tema, no solo es un tema actual, es un tema urgente, hay que no solo rebasar la escala de análisis, hay que también profundizar los análisis que estamos haciendo, que se están haciendo en cada una de las entidades, y sobre todo que en el campo de la investigación universitaria, igual que en algunos casos de instituciones de gobierno, las iniciativas son dispersas y que necesitamos reunir los esfuerzos para aprovechar el máximo del capital humano e intelectual para aprender juntos de esto como iniciativa política que pudiera, un último aprendizaje en este campo, llevar hacia iniciativas con los legisladores. Ese es justamente el propósito del CESOP, dar soporte al trabajo legislativo, como hemos repetido con insistencia, que permita ver en qué sentido esta discusión puede concretar en alguna idea de política pública, en algún sentido de ordenación o de desarrollo no solo urbano, metropolitano, si en ese sentido también de las interacciones que esta megalópolis ha hecho evidentes. En el mismo caso, los desafíos que parecen estar mencionados en este evento, está el problema, solo menciono 3 cosas, sería el crecimiento, es el problema del el cómo el crecimiento, el dónde el crecimiento y el para qué. Son preguntas que nos terminaríamos, o más bien iniciaríamos las respuestas o los intentos de respuesta en el plano institucional como de la investigación. Y la cuestión de los recursos naturales, que es un tema central que ha sido abordado en este coloquio, que no algunos autores, ponentes lo han comentado, el desarrollo urbano no puede estar separado del ambiente, no puede estar separado de la naturaleza, y que en ese sentido, incluso como tema de moda, es poco a poco incorporado, pero que se requiere aún más hablar no solo del espacio urbano como el espacio físico, sino en el espacio con el que se interactúa cuando se trata de zonas que aprovisionan de recursos naturales y en el cual el tema del agua parece central, según se ha mencionado. El tercer desafío básicamente sería el de la necesidad de la colaboración. La colaboración no compete exclusivamente a los gobiernos, no compete exclusivamente tampoco a los legisladores, sino también a los que, como algunos de nosotros estamos investigando sobre temáticas específicas, que esto requiere llevar a profundidad de forma sistemática, tratando de unir metodologías, enfoques, tratando de unir tradiciones, incluso intelectuales, políticas, leyes, programas que puedan favorecer esta idea de pensar a la megalópolis. Algunos de los acuerdos que tuvimos con los ponentes, ayer en la noche teníamos una reunión con ellos en términos de una creación eventual de un grupo de trabajo que hable de la posibilidad de que a través de la coordinación del CESOP pueda proponer ideas. Ese es uno quizás de los éxitos de este coloquio, si se puede decir así, de la reunión de personajes e investigadores que han trabajado con mucha antelación el tema megalopolitano, incluso, como era el caso, ayer lo mencionábamos, del doctor Eibenschutz, que no, por supuesto, es el único. Un grupo de trabajo que pueda articular un seminario permanente que se reúna cada 2 meses como propuesta inicial, que permita a partir de allí discutir temáticas que nos interesen en relación con las competencias o las investigaciones y enfoques que cada uno de los miembros haya desarrollado. En eso, la idea de un libro y la memoria o una memoria de este coloquio es casi una demanda
de poder recuperar la información como las reflexiones que hemos tenido aquí. Vamos a tener la colaboración propiamente del sistema de difusión de la Cámara de Diputados para que eso sea, digamos, relativamente rápido. Y el último término es el que, bueno, finalmente esto pueda dar concreciones, no lo sabemos, no buscamos, como se decía uno de los ponentes, no buscamos soluciones, no estamos en capacidad de hacerlo, pero la reflexión como primera instancia, la necesidad de profundizar nuestros estudios puede llevar a que las áreas de decisión, en este caso el trabajo legislativo, pueda tener un resultado exitoso. Muchas gracias. Voy a darle un reconocimiento a los ponentes, a los participantes de esta mesa, a la urbanista Gabriela, al licenciado Francisco López y al licenciado Eduardo Ñáñez. Bien, ahora le cedo la palabra al doctor Sales para que haga con toda la ceremonia del caso. Antes de hacer no respeta la ceremonia. De la ceremonia, fíjense, los convoco a consultar nuestra página, así como decía el doctor de Alba. La idea del CESOP es hacer investigación, somos pocos, pero tratamos de abarcar muchos temas. Y hay muchos temas que pueden ser de interés público y que creemos que son, por supuesto, son de interés de los legisladores. Este tema es un tema multidisciplinario, como hemos oído, y que tiene muchas posibilidades, que los invitamos a participar de ello. Y sin más, los invito a clausurar el evento. Pues hoy, 10 de julio, como es tradición en esta Cámara, a las 10 para las 6, declaro clausurado el primer coloquio de la Megalópolis. Muchas gracias. Concluye este segundo día y con ello también concluyen los trabajos del primer coloquio internacional sobre las paradojas de la megalópolis. Este encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y en donde se plantea un proyecto y sobre todo una idea que haga eco en diversos sectores de la población, con la intención de trabajar en retos fundamentales importantes que tendrá precisamente esta megalópolis, que, como aquí se ha mencionado, abarca diversas entidades y aglutina a un total de 37 millones de personas en nuestro país. Se buscó, el propósito principal era generar y conocer diversas propuestas que ayuden a resolver lo que son los problemas actuales y futuros que se presentan en las zonas urbanas, y por supuesto también que es parte fundamental del Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública, coadyuvar con el trabajo que se realiza a nivel legislativo con propuestas y sobre todo, por supuesto, planteando soluciones en el ámbito legislativo. Le queremos agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado a lo largo de estos 2 días. Esperamos que este encuentro haya sido de su interés y, como siempre, agradecerles el que nos haya acompañado e invitarlos a que continúen ustedes en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.